Vamos con la paracha de la semana, ¿vale? Entonces, estamos hablando de Devarim, ¿cierto? De Deuteronomio. Dice, la paracha de qué capítulo va? De 8, No, el 7, 12, 12, 20, 25. del 7, 12, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? Ok. Vamos a leer el capítulo 8, pasaje 1, 8:1. Dice, de Devarim, Deuteronomio, la paracha de la semana. Hay algo interesante que por ahí me encontré. ¿Sí? Dice, 8:1. ¿Ya encontraron todo? Sí. Vale. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué se hicieron los mandamientos? Para que viváis y seáis ¿qué? Multiplicados y entréis y poseáis ¿qué cosa? La tierra que Hashem prometió con juramento a vuestros padres. Lo repito, cuidaréis de poner por obra todos mis votos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Hashem prometió con juramento. ¿A quién? A nuestros padres. Y te acordarás cuando todo el camino por donde te ha traído Hashem tu Elohim estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Cuál es una de las grandes razones que nosotros vinimos a este mundo? A afligirnos. Job dijo, el hombre nació para la aflicción. ¿Sí o no? Normal. Pérdidas, enfermedades, pérdida de seres queridos, quiebras económicas, ¿cierto? Venganzas, todo aquello que ha puesto el creador para afligirte. Dice que el creador, cuando le dice al cristiano normal, ¿usted para qué Dios lo trajo al mundo? Para bendecirme. Bendito sea Jehová. Amén, hermano. Amén, hermano. No, dice para afligirte. ¿El hombre necesita ser afligido? Obvio. Porque ¿qué somos? Altivos, groseros. Nosotros ¿cómo somos? Contumaces, orgullosos. ¿O no lo somos? Duros de servir. Duro de servicio. Entonces, ¿cómo hace el hombre para enderezar eso? Afligiéndolo. Dice, en el desierto para afligirte. Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Luego acá uno sabe lo que está en mi corazón. Claro. ¿Quién es el que no sabe lo que hay en el corazón? Yo. Y uno puede responder de una manera que ni se imagina. Y uno después de muchos años, como dicen por ahí, ni se conoce. Uno puede responder de una forma que dice que no sabía que eso había dentro de mí. El hombre es afligido para que uno sepa qué hay dentro de mí. Cuando uno está en aflicción es que uno explota, ¿sí o no? Saca toda su parte negativa. Debemos ser afligidos, claro. Sigamos. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no, ¿qué cosa? Sus mandamientos. O sea que la aflicción y el dolor tienen como resultado, como meta, ¿qué cosa? Que yo cumpla su mismo. O sea, eso me encamina hacia eso. ¿Sí? Uno lentamente se aparta de chaval, el Eterno lentamente le empieza a traer. Ahí suave. ¿Sí? Uno empieza lentamente a apartarse de la escritura, el Eterno lentamente le empieza a traer para que vuelva a la escritura. ¿Sí? Uno se va a la comunión, él lentamente le empieza a afligir para que venga a la comunión. Dice 3. Y te afligió y te hizo tener ¿qué cosa? Hambre. Algo simpático, ¿no? Me hace tener hambre pero me da de comer.
No dice que me dio hambre, no. Me hizo tener. Me hizo tener hambre, que es diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que los israelitas, nuestra nación, o nosotros mismos, podemos muchas veces comer lo que nos apetece, No sé hacer. ¿cierto? Y decir, algo me falta. Y dice, ¿eso quién lo produjo? Akadosh Baruj Hu. ¿Para qué? Viene lo que dice. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. ¿Con qué cosa? Con maná. Es decir, el maná era algo que nuestra nación no hubiese podido ni hacer, ni sembrar, ni nada por el estilo. Todo eso provenía de quién? Del Creador. Y el maná, pues es una pequeña radiografía o un oscuro de quién? De Yeshua. Vuestros padres comieron el pan en el desierto. ¿Y qué cosa? Y perecieron. Yo soy el verdadero pan, el pan que descendió del cielo. ¿Sí o no? Ok. Pero hay una relación que ellos no, como que no les gustaba el maná, ¿no? Como que No, claro. Y es porque estaban acostumbrados, si alguna vez hablamos de eso, una de las primeras cosas a las que estaban acostumbrados, acá que sacamos una conclusión muy hermosa, ¿a qué estaban acostumbrados ellos? Al olor de las comidas. Pero decían que estallaban los ojos y los perros, ¿no? Sí. todos estamos acostumbrados a la comida. Gracias Bueno. por ser israelita, como yo. A un buen bistec, ¿sí o no? Y eso huele y eso entra por los ojos, ¿cierto? Y la presentación del plato, todo lo bonito, ¿sí o no? Y una buena iluminación y todo. Y entonces usted le ponía un pedazo de plasta blanca ahí, ¿sí o no? De maná, de culantro. Y decía, pero, no, y ese es un churrasco. Pero, ¿por dónde? ¿Sí o no? Y ahí huele, ¿y a qué huele? No huele a nada. Entonces, eso hacía aquellos que se aburrieran. Como yo me hubiera aburrido también. Ujú, claro. Obvio. Cualquier. Pero otra pregunta, la comida va muy sujeta al pecado. No, porque pecado, pero es la forma como nos podemos comportar. yo digo que más bien a centrarnos, nosotros nos centramos mucho en la comida y no en el que da la comida. Podría llegar a pasar. No, pero lo ¿Sí me va a entender? No miramos a Pablo, yo sí creo que Sí. Yo sí A creo veces, que a veces se nos olvida, disculpen, a veces se nos olvida quién nos da la comida, entonces nosotros comemos, pasamos así derecho. Sí. Así sea lo más mínimo, una galleta, un dulce, qué cosa, entonces se nos olvida. Lo comemos por instinto. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Leo continuo, me salté aquí, que tengo tachada mi Biblia, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ¿qué cosa? Que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos ¿cuántos? 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Hashem, tu Elohim, ¿qué cosa? Te castiga. Normal. Si no eres hijo, no te castiga. Y vienes predestinado, elegido, escogido, todos los hijos, pero te castiga, porque eres hijo. Eso es lo que piensan, que cuando uno le explica la doctrina de la que la salvación no se pierde, piensan que aquí vienen a Hollywood, ¿sí o no? Vienen los chistosos, ¿no? Dicen, no, es que dices, bueno, vamos a cumplir Shabbat. No, eso no, qué pereza. ¿Sí es lo que tiene en su cabeza? La salvación se pierde, pero no cumple el Shabbat. Entonces, a ver, piensa un poquitico. No, deja de comer sangre de cerdo. Sí, deja la glotonería. No, pero es que Dios permitió comer todos los alimentos. ¿Sí o no? Entonces, creen que la salvación no se pierde, entonces viven ¿qué? Como le da la gana. No es así. Al contrario, el que vive como le da la gana es que me salva. Reconoce a sí mismo. Ya. Ahora, el 6 es el que yo queríamos ver. Y vamos a leerlo despacio. Y dice: guardaréis
guardaréis. ¿Perdón? Guardarás. Guardarás. Es que toda mi Biblia está tachando. Guardarás, pues, ¿qué cosa? Los mandamientos de Hashem. Los mandamientos de Hashem, tu Elohim, andando en sus caminos. Perdón. Guardaréis, pues, los mandamientos de Hashem, tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Alguien que tenga otra traducción, por favor. Cumple los Más mandamientos de info, te Hashem, tu acordarás. Elohim, de modo que te conduzcas por su camino y le temas a él. ¿Cómo? Vuelve a repetirlo. Cumple los mandamientos de Hashem tu Elohim, de modo que te conduzcas por sus caminos y le temas a él. Bueno, entonces yo quiero que miremos solamente una expresión. La vamos a ver ahorita más adelante otro paso. ¿Cómo empieza el pasaje? Guardarás. ¿Qué es guardar? Ser hacedores, ¿no? Poner por obra. Cumplir por obra. Poner. ¿Qué es guardar? Conservar, ¿no? En primera instancia es eso, ¿no? Lo primero que me manda, ¿qué es? Guardar. Guardar. Pero ¿qué es guardar? ¿Sí? Cumplir. Dice el 6, dice, así está, dice, así que obedezcan los misbot de Yuhet Bakei su Elohim, viviendo como él dirige y temiéndole. ¿Cómo Bueno. es el principio? Obedezcan, ¿sí? Así que obedezcan los misbot de Yuhet Bakei su Elohim, viviendo como él dirige y temiéndole. ¿Cómo dice el pasaje natural como tal? Cumple los Todo, mandamientos- perdón. Cumple los mandamientos de Hashem tu Elohim, de modo que te conduzcas por sus caminos y le temas a él. Entonces ahí me dice, guarda. ¿Y qué es guardar? Cumplir. ¿Sí? Pues supongo yo, ¿no? ¿Por qué utiliza la palabra guarda? ¿Qué dice guarda? Dice aquí, deberás- 8. ¿Cómo? Deberás. ¿Es el 5 o el 6? ¿Qué es lo que dice? Deberás guardar. Deberás guardar. Pero miren este pasaje. Escuchen bien lo interesante. 11, pasú 11. Dice, cuídate de no olvidarte. ¿Cómo dice la Torah? Cuídate, no sea que olvides. Exacto. Acá dice, tengan cuidado de no olvidarse. Cuida de no olvidar. Mi tendencia, ¿cuál es? Olvidar. Olvidar. Acá Baruj me dice qué cosa. Cuídate de no olvidar. Y yo como cuido para no olvidar. Recordando constantemente, ¿no? Poniéndolo, guardando. Ah, pues guardando. Si yo, por ejemplo, mire, es que esto me da una respuesta que estaba buscando hace algunos. Viva la ley, ¿no? Sí, Que hay en mí. eso es mantener vivo. Sí, tú tienes un buen sentido. Y es, cuídate de no olvidar. Cuídate de no olvidarte. O sea, mi tendencia es olvidar, ¿sí o no? Y mira que se cumplió lo que dice por el chaval. Dice, ¿te acordarás de guardar el día de reposo? Creo que dice, pasa por ahí. Un montón. Sí, ¿sí o no? Si dice acuérdate es porque mi tendencia es ¿cuál? Olvidar. Dice, cuídate de no olvidar. Eso quiere decir que mi tendencia es olvidar. Entonces yo tengo que cuidar de no olvidarme. ¿Cómo lo cuido? Guardando. Pero hay preceptos que yo hago y sin embargo no los hago como la Torah me dice que los haga por imposibilidad. Ejemplo, miren esto. Shaul, Pablo, ayunó el día de Yom Kippur en un barco. ¿Sí se acuerdan que yo les mostré el pasaje? Yom Kippur me pide que haga ¿qué?
un ayuno. ¿Y que yo debería hacer en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Pablo, a pesar de que no puede cumplir el ayuno del Yom Kippur en la tierra, ¿qué hace él? Ayuna en un barco. ¿Sí? Nosotros tenemos preceptos, por ejemplo, que son presenciales. Sukkot. Otro. Pesach. Que realmente la Torah dice que yo debería hacer el precepto ir, subir, y subirás. Y subirás. ¿Sí? Pero no lo puedes hacer por cuestiones económicas, ¿cierto? Porque estamos lejos. Económica, igual que todo. Sí. Puede ser que yo también tuviera la economía, pero de pronto tengo una enfermedad terminal. Estoy postrado en una cama. ¿Sí o no? Entonces, aún el que está, miren, en la más mínima condición, debe, ¿qué cosa? Cuidar por cumplir, ¿qué cosa? El mandamiento. Bueno, yo soy, digamos así, voy a poner algo extremo, estoy en silla de ruedas y me dicen, no, allá hace clima usted, si usted va se muere allá, entonces se cuenta, entonces yo no voy, pero no tengo la posibilidad económica. ¿Qué hago? Cumplo, ¿sí o no? Hago lo que yo les decía la otra vez, la parafernalia del plato de los 7 puestos, las 2 copas, las velas, todo ese cuento, pero si la persona no tiene el plato, no tiene las velas y no tiene, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse en qué cosa, en cumplirlo. Si yo no tengo, la otra vez hablábamos sobre las velas de Shabbat, sí, si tiene para las velas, cómprese las más lindas, las más hermosas. Si tiene las, ¿cómo se llaman? Esas aromáticas, no las conozco, me las han contado que existen. Bueno, hágale, ¿sí me entiende? Si hay un velo blanco para cubrir todo, perfecto. Pero si usted va en su carro, va en su punto, va a estar en su trabajo, mínimo que tiene que hacer, apartarse unos minutos y empezar a abrir su Shabbat. ¿Me estoy dando a entender? Sí, sí. O sea, yo no puedo esperar a cargar un armatoste aquí atrás y ya, si yo soy, por ejemplo, por decir algo, profesor, entonces en plena clase, yo espero un momentico y saco mis 2 velas y saco mi vino y saco eso, no. Se van a burlar. Entonces, ¿cuál es? Yo tengo que tener los puntos mínimos de norma para cumplir el misbot. ¿Sí o no? Yo digo, las mesuzas, hombre, si no son las plásticas, cojan un papel y cojan un clavitín y clávenlas ahí en la puerta. No espera el papiro egipcio y que venga firmado por el rabino. No, yo tengo que tener un mínimo. Pero un ¿En qué? papelito tampoco. Pues dice, cuidaréis. Me perdió. El El 11. 11. Profe. Tengan cuidado de no Los olvidarse rubios del Señor. sí se pegan harto de este porque ya lo cuidan, que exageran, Ah, sí. que no permiten Y, que nadie entre. y yo quiero que por favor me colabores con algo. En ese pasuk, busca por favor en el Esbor y tú vas a encontrar creo que una palabra que se llama chamar. Chamar. Pero, Que, mierda. ¿cómo? ¿Qué pasa ahí? 8:11. La mandé en el 8.6. Señor. En el 8.6 empieza a chamar. Vale, dame un segundo. En el 8:11. Chamar. Y ahora, coloca ahí la raíz, abajo clic y abajo que sale. Raíz primaria, Sí. propiamente cercar alrededor, como con espinos. Ay, baila. Eso significa la palabra hebrea. Y me parece espectacular. Que es como cercar con qué? Con espinos. ¿Cómo? Con espinos. Sí. ¿Qué creen que es eso? Como algo de alta seguridad, ¿no? Como proteger. Correcto. Cuando yo celebro. No, el acceso no es para todo el mundo. Correcto. Como una reja de... Pero- Allí no puede entrar, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el misbot que me está dando o cuál es la instrucción que me está dando el pasuk, el pasaje? ¿Cuál es lo primero que nos dice? ¿Qué es lo primero que nos dice? Chamar. Es decir, palabras más, palabras menos, pon una cerca con espinos. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Y es Pon, literal? ¿cómo? ¿Es literal? No, porque imagínense por ahí la copa y usted si puede tomar con todas esas pocas espinas, pues. Ah, Sí, no. Ay, dándome Y, cringo y, yo. y eso hace, miren esto, si usted tiene un tesoro, ¿cierto? Y usted lo cerca, miren lo interesante, cercar con espinos. Si usted cerca eso con espinos, ¿sí? Con espinas, pues obviamente las personas es mucho más difícil que penetren. Y también yo, si yo me acerco hacia algo, es más difícil que la otra persona se acerque hacia mí.
por decirlo figurativamente, poéticamente. Entonces, si yo cumplo un mitzvot, por ejemplo, yo le he dicho a las chicas, cuando esté explicándole a alguien sobre Torah, póngase el velo. No por mí, por los ángeles. De eso dice Shaul. No falta el ángel. No, sino que yo estoy reconociendo que tengo una autoridad y que hay unos ángeles que cayeron por no respetar eso. Si yo soy una persona, ¿cierto?, que trato, por ejemplo, de explicar a Torah en el taxi, uso generalmente algunas palabras de mi lenguaje que a veces son canzoncitas. Torah, Elohim, Yuhei Bajei, para que la otra persona vaya entendiendo más o menos con qué tipo de persona está hablando. Por más que yo esté hablando cosas de Elohim o de Dios. Sí, yo sé decir, si yo digo Dios, hermano, me entiende más fácil que Elohim. No, yo digo no porque tengo que cuidar esa parte. La parte cultural, ejemplo, ¿cierto? Sí, yo sé que en nuestras casas, cuando hablamos de eso, es muy complicado la cuestión de la levadura. Pero de mi parte, veo que a veces las cocinas son compartidas, ejemplo. O la que uno no cocina, sino que cocina la mamá, ¿sí o no? Pero uno tiene que hacer algún vestigio de, ¿cómo se llama?, de bandera, ¿me entiende? Va a colocar esa mantequilla entre una bolsita. ¿Por qué? Porque estamos en una fiesta, ¿cierto? Algo que muestre algo. Y no pasar tampoco inadvertidos. Porque es que esa es la instrucción. ¿La instrucción cuál es? Cuida, chamar, pon espinos. Eso es una orden. Estamos medio sabiendo entender, sí, ¿vale? Y algunas hablé de las cuestiones básicas. Y esas eran las cuestiones que yo tengo que empezar por un básico. Si es la pregunta que hace, si es mi puesto de trabajo, pues obviamente la mezuzá una vez, si yo la coloco, pues va a poner una alteración, por ejemplo, en la pared, tengo que ser cuidadoso de eso. Pero es que el mandamiento dice las puertas de tus casas. Sí, bueno digo, pero una forma y una espina de empalizar. Una forma de protección. No, ya es una forma de pensar como judío. Como Gonzalo, si la persona no tiene casa. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que yo no, como hizo Pablo en un barco, es Yom Kippur, eso hay uno, y él dice, no, yo estoy pero a meriendas de relevos de Jerusalén. Yo eso no lo cumplo porque el mandamiento dice que es en Jerusalén. Él dice, yo hago lo máximo posible por cumplir. ¿Cuál es? Nosotros estamos lejos para cumplir pesa, sí, pero lo hacemos aquí en la casa. Porque dice, cuídate de qué, ¿para qué hacemos eso? Para que no olviden. Es que el sentido es no olviden. También esto es con una intención que no lo haga, ¿no? Claro. Porque muchos van a estar en Israel y lo hacen por hacerlo, sí. Mi familia lo hace, Obvio. Y te voy a decir una cosa, Juanpe, una de las cosas que de pronto uno lo hace, puede llegar a hacer con más cariño, es precisamente la ausencia de no poder estar allá. Entonces uno diría, no, pues hagámoslo, más que estamos lejos, hagámoslo. Cuídate de no olvidarte de Hashem, tu Elohim, pon espinos, cuida, pon alertas a tu alrededor, que vean que tú eres alguien diferente. Inclusive eso que acaba de decir Gonza está en el 2. ¿Qué dice, mío? Dice, ustedes recordarán todo lo del camino, por lo cual Yuhet Bakei los llevó por estos 40 años en el desierto, humillándolos y probándolos para saber lo que había en su corazón. Si iban a obedecer sus mitzvot o no. Entonces así puede usted estar donde sea, los cumple porque los cumple. Sí o sí. Ley es ley. Continúo con el paso. Cuídate de no olvidarte, empaliza, espinos, pon espinos. ¿Para qué? Porque mi tendencia es olvidar. Si pongo puntos de referencia no se me olvida. A mí esa menorá siempre me recuerda algo. Yo entro aquí a esa sala y veo la menorá, digo, algo me recuerda, digo, alguna fiesta, una fecha, hay que hacer algo, ¿cierto? Porque los signos son esenciales. ¿Quién lo creyera? Pero son esenciales. Por eso nos dice que sean visibles. Por eso dice que colocarás en las puertas. Dice que no habrá levadura en las casas por algo, porque hay un símbolo, hay algo que hacer. Cuídate de no olvidarte de Hashem Elohim para cumplir sus mitzvot. Y se cayó el Entonces alguien me dijo alguna vez, me escribió, me dijo, bueno, yo estoy en una parte súper lejana y yo no veo que a mi alrededor, porque le dije, no, pues es que en una judaica la cuestión de los sisit, ¿sí? Entonces él me dijo, bueno, ¿cómo podría ser? Porque yo quiero, me llama la atención eso, yo quisiera cumplir
esos hilos, esos flequillos. Dije, pues hay un video donde los enseñan a hacer. Pues cómprenlos, porque él pensó que solamente lo hacía un rabino, pues nacido en el centro de Jerusalén, y no. Y me dijo, pues yo intenté hacer unos y me quedaron pues totalmente descuadrados. Dije, su intención y su espina o su vínculo es la que vale. Cuídate de no olvidarte de Hashem tu Elohim para cumplir su misbot, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Miren lo que pasa cuando nosotros hacemos ese tipo de emparizar, de cuidar, ¿cierto? De poner espinos, de decir esto es de nosotros, esto hay que cuidarlo. Y la casa de Israel, nosotros por tendencia somos los que menos cuidamos eso. Eso es algo que está en nuestra genética. Judá no, Judá sí es un poco más celoso, muchísimo más celoso. Nosotros somos más chéveres, más bacanes. Te dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer yo eso? El Pasuk 12. No suceda, ¿qué pasa? Que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y que pase y se enorgullezca tu corazón. ¿Qué estoy evitando cuando yo estoy celebrando? O cuando estoy cuidando. ¿Qué estoy evitando? Llenarme de orgullo. Bajar la servicio. Apartarme de Hashem. El apartarme de Hashem. ¿Viste? Llenarme de orgullo. O sea, Llenarme estoy de evitando orgullo. llenarme de orgullo. Eso que está diciendo. No sea, ¿qué cosa? Que comas y te sacies y te edifiques y se enorgullezca tu corazón. No podemos ser penosos de lo que creemos. Mucho menos, con todo respeto lo digo, cuando lo que aprendemos es sostenible. Porque lo que nosotros aprendemos aquí es sostenible. Con datos, con libros, con diccionarios, con toda la mano. Eso no nos lo vendieron gratis. Mucho más cuando uno predicaba una fe que era una fe fantasiosa. Mucho más ahora tenemos. Yo sentí vergüenza de qué. Sentí vergüenza, como dice Sergio, no saber contar del 1 al 3. Yo soy vergonzoso. Seguir creyendo que diciembre es el mes 12. Pues. Y seguir creyendo que el arbolito de Navidad tiene que ver con Jesús. Eso sí haría dar pena. Nosotros no. Nosotros vamos a sentir pena de qué. Nada. Yo lo digo, cuando uno sabe que uno habla con otra persona y dice, Padre Santo, la gente cree en todo. En todo es en todo. Y me dice, qué ignorancia tan terrible. Con mucho más, ¿cómo se llama eso? Apego, con mucho más decoro, con mucho más sentido, con mucho más amor, con mucho más de todo, debemos cumplir, ¿cierto? Nuestro mismo. Y eso nos abre una antesala para las cosas que se acercan, que es Año Nuevo, que es Ácimos, Pésar, que son fiestas para nosotros poderosísimas, o sea, que marcan nuestra cultura, que son de nosotros. Y sin que se nos olvide que se me aproxime que toca hacer una fecha, ya que estamos hablando de todo un poco, el mikveh. Hay que hacerlo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. No me avergüenzo. Correcto. Precisamente, no me avergüenzo. Yo digo, si no me avergonzaba cuando decía cierren los ojos y crean. Eso es lo que yo hacía. Menos ahora, mi. No, ahora que digo, ¿sabe qué? Busquen, indaguen, investiguen, libros de historia, fechas, nombres, todo eso. Menos ahora. Ahora el bicho es como poner un cuchillo en una mantequilla. Eso es pan tierra, aprendidos. ¿Sí? Por ejemplo, escuchaba esta semana a alguien que decía que Jehová y Jesucristo es el mismo. Vaya. ¿Sí o no? O alguien decía, es que el nombre de Jesús era Miguel. ¿Sabe quién opina de eso? ¿Usted cree que es uno el que opina de eso? No, los testigos opinan eso, ¿no? No son ni uno ni dos. Y los adventistas, ¿cierto? Otros, pues alguien decía, no, es que el nombre de Jesús es
el ángel de Jehová. No, Jesús, el ángel de Jehová no es un nombre. ¿Qué es el ángel de Jehová? Es un título. Un título. ¿Y ángel qué significa? Mensajero. Malachim. ¿Sí? Pero a la terca, ¿qué es esa? ¿Sí? Yo así lo compruebo con la Biblia. Sí, eso me dijo una señora, unos muchachos que estudian en un instituto bíblico, ¿cierto? Me dijo, no, es que en la Biblia dice, y él léalo. Lo leyó. Le dije, ahí dice eso, volvió y lo leyó. Le dije, no, léalo bien, lo leyó. Le dije, ¿dice o no dice? Me dijo, no, no dice. Sí. Bueno, continúo para terminar. ¿Me puede prestar su imagen? Hay un problema que es cuando el Eterno los bendice económicamente, aquí habla, ¿sí o no? No sé que cuando suceda que ustedes sean bendecidos económicamente, que alcancen cierto grado de prosperidad, ¿cierto? Dice, se enorgullezca en tu corazón y te olvides de Hashem, Eso hace que tú no te olvides. ¿Que te sacó de quién? Eso es algo que nunca se nos puede olvidar, y yo echando meditando esta semana sobre este paso, decía, los judíos, ¿por qué siempre dan el relato de la salida de Egipto? ¿En qué fiesta es? Hablo del judío, por favor, ayúdenme. Empieza, ¿sí o no? Se hace todo el relato de las plagas y todo eso. Y realmente el mandamiento como dice eso. Dice, te acordarás. No te olvides de que te sacó de Egipto. Ese relato lo tenemos que tener de memoria. Las 10 plagas, como las sabe Andrés, tienen que estar todas de memoria acá. ¿Por qué? No me puedo olvidar. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde sacó nuestros patriarcas? No, Nelson, pero porque, o sea, puede sonar muy, no te has colocado así, Muy que bien. puede sonar muy grosero lo que así, pero si nos saca de Egipto y nos mete a Roma, ahora nos mete acá y nos sigue metiendo a lugares donde no deberíamos estar. Sí. ¿Con qué finalidad lo hace? ¿Te imaginas? Porque es que siempre nos saca, pero nos mete para algo peor. Pues, o sea, digamos, yo no sé cómo vivían en Egipto, Sí. pero lo que se ve hoy en día acá, yo digo que o es muy similar o estamos más avanzados acá, porque acá uno ve cosas tenaces. ¿Avanzadas en qué sentido? Disculpa. ¿Tecnológicas o qué? No, pues la tecnología es una herramienta que, pues, que Como un aderezo. digamos, ayuda Caramba. como al detrimento de la humanidad. Sí. Sí, porque digamos uno tiene acceso a muchas cosas más ligeramente, ¿no? Y también digamos la modernidad de esas cosas con las que no se ven. Bueno, en sí O sea, yo por ejemplo que día leía, voy a poner un ejemplo, que en los índices en Cúcuta se han aumentado, la prostitución se ha aumentado, entonces digo son cosas que uno dice, ¿por qué? Que las mujeres se prostituyen por 10.000, 5.000 pesos. Bueno, hombres también se prostituyen, ¿no? Sí, porque ahí todas las mujeres se me vienen encima. Pues yo no sé si en Egipto se veía eso, ¿no? La Sí. prostitución. Y no sé si se veía ese precio, o simplemente, Sí, claro, o por la se veía necesidad de la eso. comida, ¿no? Oh. Pero lo que yo veo es que la casa de Israel siempre ha estado en lugares que, como que La el casa, eterno está, ¿no? discúlpame, ¿la casa de Israel o Israel? Israel como Digamos tal, que- yo creo que Israel como digamos tal. que- Porque el judío también está digamos que disperso. los judíos también están, pero ellos sí, digamos, Lo que das gracias antes de comer. Ale, que aprendió. Tú sabes. sí, o sea, si yo lo mío, la casa de Israel ha estado más comprometida con él. Obviamente la casa de Judá, pues también tiene sus cosas, ¿no? Vale, o sea, la pregunta es, ¿por qué el Eterno nos saca de un enredo para meternos a otro, cierto? Sí. Pero si tú miras esto, si tú miras esto, realmente nuestro corazón se dificulta para salir de donde tuvimos que salir. Es decir, a Sí, nuestros porque hay patrones. gente que no quiere salir. Ah, O sea, pero mira que entonces el problema no hasta es del que creador. salieron, o sea, hasta uno como Sí, pues los que lo temen. Hasta que salieron de Israel también, porque los que castigó. hasta uno como O sea, salieron, pero su corazón se ha devuelto. Sí. Le duele salir y no quiere salir. ¿Pero por qué? Por más que entienda. O solo me pasa a mí. No, pero mira eso, que entre comillas es sacarnos, porque el Eterno nos saca, pero nuestro corazón lentamente empieza a devolverse. Nos apetece eso. Es uno, no el creador. Es uno, soy yo, porque ellos decían que ellos pensaban en las ollas de carne, ¿se acuerdan? En los puerros, en los ajos, ¿sí? Y Coré
fue de los últimos que se hizo pensando en quedarse, porque eran los, ¿se acuerdan que nosotros que eran de los más billetudos y que ellos tenían platica? Entonces dijeron, no, de últimas y miremos si le hacemos un golpe de estado al hombre y nos devolvemos. ¿Sí? Bueno, sí, salieron a Egipto, pero su corazón no. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. ¿Sí? Que nosotros, hay cosas que de Colombia ya no deberíamos tener mucho y todavía tenemos mucho. ¿Sí? Yo a veces digo, miren, mejoremos eso del habla, que nuestro sí sea así, que nuestro no sea no, y las cosas que te dijeron son. Que si yo digo esto a las 6, yo digo voy a llegar tarde, llegue tarde, no llegue temprano. ¿Sí o no? Digo, no voy para allá, voy tarde, llegué tarde. O llego tarde, después, listo, llegué después. No hay problema. ¿Sí me entiende? Porque nuestra cultura dice, a nosotros sí somos muy negociables con los términos, sobre todo que yo veo que utilizamos y que hablamos de cuestiones culturales, hablemos de otras cosas. La prontitud, pues, tumbar al otro. Eso. Siempre uno llevarlas de ganar. Esa. No, y mira eso, que de todas maneras está anidado en la tendencia hacia el mal. Y eso está alimentado por la cultura. ¿Sí o no? Entonces uno tiene esa tendencia al mal. Y alguien le dice, venga amigo, todo bien, ¿sí o no? Vendamos esa piecita en tal. ¿Sí? Entonces como que le alimenta más esa tendencia al mal. Peor. ¿Sí? ¿Viste? Obviamente se lucha. Ya que uno ha avanzado, pues se lucha menos. O sea, se lucha menos con unas áreas, ¿no? Con otras pues lo siguen pues, fuertemente, ¿sí? Pero acuérdense de empalizar, o sea, de poner espinos, o sea, de hacer las cosas. Esa es la forma de hacer dice guardaréis, ¿no? Guardaréis. Tiene una importancia relevante el estudiar o el tener en cuenta siempre las paradas en las que estuvo nuestro pueblo por los 40 años en el desierto, ya sea de acuerdo a lo que la instrucción que está diciendo Moshe a los pueblos, a los que están ahí. ¿Al por qué? O sea, el saber cada parada, lo que siempre hemos hablado de pronto, el saber el nombre de cada parada y el saber qué pasó específicamente en cada una de esas paradas. Sí, es más, pero no sé si la paracha de esta semana, la paracha pasada hace hincapié en eso. O sea, en esta dice cuentas, pues, ¿qué pasó? Es donde estábamos ahí en el 8. ¿En el 8? En el 8. Que él habla de que se acuerde del tiempo de los 40 años que estuvo en el desierto. Pero 8-8 o 9-8. Acuérdate de todo el camino, todo el camino. Ah, ya te entiendo. Diga, listo, chicas, sí. por favor, Sí. Pero en la paracha también pasa, también hay una de eso. Y hace bastante hincapié. Dice, acuérdate, y es algo interesante, ¿sí o no? De todo el camino. Y dice de todo. De todo. O sea, lo escribimos. Dice así, tal cual. Acuérdate de todo el camino. Todo el camino. Acuérdate de todo el camino. ¿Y por qué me pide ese mandamiento? Acuérdate de todo el camino. No, miren, sí, y pues creo que ahí una vez nació sí, las 42 paradas que nuestro pueblo hizo en el desierto, que digamos así, cabalísticamente se habla que nosotros tenemos 42 paradas durante nuestra vida antes de llegar a un conocimiento donde acá Baruj Hu enciende nuestro Neshamot a un nivel alto. Sí, o sea, uno ha estado por todo, pentecostales, adventistas, ella no es la única, es pentecostales, adventistas, unidos, mesiánicos, ortodoxos, brujería, hechicería, todo lo imaginable. Y llega un momento que acá Baruj Hu dice, lo va a enseñar. Y llegó, porque estaba preparado. Ahora, alguien me preguntó esta semana esto. Alguien me preguntó esta semana algo, ¿por qué el Eterno? Porque me preguntó, bueno, ¿dónde aprendieron todo eso y tal? Entonces, dijo, y bueno, ¿y por qué a ustedes se supone, lo dijo tal vez en doble sentido, se supone que a ustedes les ha dado revelación de la Torah y por qué a nosotros no nos ha dado revelación de la Torah? ¿A nosotros quiénes, los cristianos? A los que somos de este corte, que estudiamos Torah, vamos a hablar de ese nombre, los que estudiamos Torah. ¿Por qué a ustedes se les reveló la Torah y por qué a nosotros no? Porque nosotros ahora seguimos con la música, la ley está abolida y ustedes decidieron estudiar en la ley. Porque ellos hablan a las emociones, ellos se mueven por medio de emociones, ¿no?
Sí, esa es una buena... Sí, eso a nivel nepes, mucha emoción. Es que eso es lo que Dios dice ahí. Sí. Les mancillan la carne, dice Pablo. Sí, sí, pero ¿por qué creen? Ustedes. Bueno, esa pregunta me la han hecho 1.000.000 de veces aquí, creo. ¿Por qué? ¿Por qué a ustedes se les revela la bendita Torah? Así han estado en otras partes, en otros grupos, yo qué sé, empiezan a escuchar, ya dicen, cogen como un hilo, como yo veo eso, que cogen algo y se cogen de ahí, ¡tac! Y de ahí empiezan. Y me parece muy interesante. Porque eso está escrito, la hora, el día y el momento. Listo, pero ¿por qué hace 4 años tú no pensabas, por ejemplo, ya lo que estás pensando hoy? Te pregunto. Porque no era mi momento. Sí, bueno, entonces yo digo que... No, tal vez porque empezó a conectar Sí, cosas con... No, se me fue el hilo. Empezó a conectar cosas que usted ya tenía antes y como que ahora estaba viendo como a retomar, como que yo ya esto... Ah, sí, uno inicia una Nosotros búsqueda. ya conocimos de Torah y cuando empezamos a leer y a escudriñar la escritura, pues de una u otra manera como que conectamos eso que ya sabíamos con lo que estamos aprendiendo ahora. Nosotros estudiamos arriba Torah Sí. y conocemos de Torah, ¿no? Sí, respóndele eso. Que si ella ya estudió toda la Torah, claro que la estudió. ¿Dónde la estudió? En los cielos. ¿Qué dice la escritura? Todos los enseñados por mi padre. Seremos conocidos como éramos conocidos. Desde ahí seremos conocidos. Porque ya, como éramos conocidos. Pablo dice eso en cuanto al cuerpo, que ya no conocemos a Yeshua como lo habremos de conocer. Claro, nosotros recibimos instrucción en los cielos y lentamente eso se empezó a revelar aquí en la tierra, porque la instrucción fue arriba. Hay gente que uno dice, este man sabe. O sea, Sí, yo te entiendo. Porque sabe arte de historia. Sí. No, porque sabe arte de historia, porque digamos porque por lo que ha vivido. Sí. Pero hay gente que uno dice, de loco sabe harto. Pero el man dice, soy ateo. Pero se hace... Sí. Y entonces, volvemos y damos gracias al Eterno por eso, ¿cierto? Y es, el Eterno ha decidido resplandecer en nuestros corazones la bendita Torah, ¿cierto? La estaba escondida, estaba opaca y ha decidido abrirla, ¿cierto? Ha decidido en estos tiempos traer un remanente y por su misericordia, ¿cierto? Y porque quiere encontrar, imagino que está preparando los vasos precisamente para eso, ¿sí o no? Está alistándolos y estamos hablando de los 42 parajes, ¿cierto? Que nosotros antes de tener como un verdadero sentido de luz superior, de Eterno lo pasa uno por miles de situaciones y por todo lado, por esotéricos, brujos, hechiceros, un poco de cosas que estoy seguro que cuando uno quiera retrocederse, usted va a ver la diferencia tan tenaz que uno siente de lo que uno ha aprendido, de lo que es la Torah, con otros sistemas, llamémoslo así, de tipo religioso. Uno dice, uy, no están ni tibios, no saben dónde están parados, ¿sí? Entonces, eso es porque nosotros recibimos arriba la instrucción en los cielos. Sí, la Torah viene pegada a nosotros, viene fundida a nosotros, viene ligada a nuestra Neshamot. Y esa es la diferencia, como dices tú, del que se vaya a colar. Yo si no, habrán salvos por obras, pero yo en ese cuento no me meto. O sea, eso sí, ya después es él verán, ¿sí o no? Tener misericordia, el que quiera tener misericordia. Sí, esto es el que corre ni el que salta, ¿no? Nadie es que pone el que debe. ¿Pero esas 42 paradas las vivimos antes o las vivimos ahorita? Pues yo creo que hasta la seguimos viviendo. Yo creo que hasta las 42 paradas las llegamos a vivir hasta que muramos. Porque nuestra nación, o sea, nuestra nación, yo digo, 42 paradas. sí, yo te entiendo la posición, o sea, si la estamos viviendo por todavía, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estaría diciendo que yo estoy metido en esos 42 paradas, no sé en cuál voy. Y me imagino que recibiría el mayor grado de expresión de la bendita Torah, porque no a todos se les va a revelar de la misma forma. Pero se les revela porque les revela algo, imposible que no. Pero es que si uno se pone a repasar cada parada, las 42, o sea, desde el momento que les entregaron la Torah, siguieron siendo más rebeldes aún. O sea, se suponía que cuando Moshe bajó con las tablas, tuvo que romperlas, volver a subir y volver a bajar y volver a explicar, pero, o sea, se les revelaba Torah, pero como que seguían en el mismo cuento. Pero también, porque también debe haber una respuesta del otro lado, ¿no? Como la física, ¿no? Cada acción trae su reacción.
¿no? O sea, también debe haber una fuerza Negativa. negativa en contra de eso, ¿no? Sí, claro. Para equilibrar. Y nosotros las O sea, experimentamos. entre más revelación, entre más revelación, más oposición satánica, digamos. Y voy a decir algo, por ejemplo, si uno está, vamos a este bombillo, lo he puesto el ejemplo muchas veces. Yo a esta distancia del bombillo veo, por ejemplo, este puntico de esta forma, pero si yo lo acerco bien, yo a ese punto, pues prácticamente como para morirme, un cáncer. Entre más me acerco al bombillo, pues muchas de mis cosas pequeñas se van a ver mucho más protuberantes. Mientras más me acerco a Kadosh Baruj Hu, pues me va a mostrar, como dijo Pablo, porque todo lo encerró, ¿qué? Bajo pecado. Entonces uno empieza a decir, no, pero esto como que todo es pecado, pues, más conociendo la Torah, porque sin Torah, pues usted vive con lo que llaman vulgarmente, ¿qué? Bajo la gracia, entonces hace lo que sería la regalada. Nosotros no. O sea, más nos está él, ¿cómo se llama eso? Haciendo que nuestra tendencia al mal no se dispare, ¿cierto? Y sin embargo, pues nuestra tendencia al mal brinca, ¿no? Ella es juiciosa para brincar. Y hace que a través de los cumplimientos, pues no sea que te enorgullezcas. El cumplir hace eso. No sea que te enorgullezcas. ¿Qué es lo que tiene la iglesia cristiana? Opulencia. Billete, ¿El cumplir qué? dinero. Sí, acabamos de ir. No, por eso, pero el cumplir los mismos que me hace que Sí, no me vuelva que lo fortalezca. pero no para mal, o sea, que No, al contrario, lo que trata de cumplirlo es alejar el orgullo, pues, no sea que te enorgullezcas, no sea que te enorgullezcas, por eso dice cumple, tiene que ayudar a mi tendencia a hacer mal, además porque si usted mira lentamente, Gonza, en la medida que uno se mete en este cuento, nuestra cultura empieza a cambiar, por lo tanto mis hábitos tienen que cambiar también, ¿cierto? Entonces antiguamente, no, que va a hacer tal cosa, no sé qué, y uno dice, no puedo, o no, esta vaina no, ¿sí? No, o sí, uno ya se va volviendo, no, que vamos al sancocho de gallina para el 24, no, antes lo negociaba, era un poquitico más negociante, yo digo, ya, si se pone bravo, que ponga bravo, ya es su problema, sí, ya no me interesa, ya no, sí, ahí está Semana Santa, ¿sí? Que no, que tal, que no sé qué, no, si se ponen bravos, que se pongan bravos, no podemos hacer nada, si se va volviendo uno ya de mi cultura, de nuestra cultura, de su cultura, nos estamos haciendo cada vez más aparte, y eso es muy importante. Para la casa Israel es demasiado, la casa Israel ha sido, ya nosotros hemos sido los más fregados. Bueno, yo digo que los judíos no eran fregados, pues, su tendencia es la misma.